Cordial saludo y bienvenidos a Conoces. En esta segunda temporada estamos de nuevo con ustedes en la línea de investigación. Hemos realizado la línea editorial, en donde nuestra idea es dar impulso a todas las novedades editoriales que realiza nuestra universidad, y también estamos continuando con la línea de investigación. Para hoy también tenemos el proyecto. Es un proyecto realizado entre el profesor Jair Alexander Gutiérrez y el doctor Rubén Darío Manrique, y hoy viene y nos acompaña el profe Jair como a hablarnos y a contar acerca de este proyecto. También tenemos otros dos invitados que van a estar conmigo debatiendo y hablando sobre este proyecto. También tenemos a la doctora Lina Rol Vélez. Ella es la coordinadora del programa de geopolítica, que nos va a estar acompañando, hablando en torno a estas aristas que tiene este proyecto. Entonces comencemos dándole la palabra precisamente a Lina. Hola Lina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. David, muchísimas gracias por venir y bienvenido. Gracias Roger, gracias a ti por la invitación. Profesor Gutiérrez, muchísimas gracias por venir y empecemos. Cuéntenos, profe Jair, cómo comienza la idea de realizar este proyecto que marca como varias temáticas, no solo la parte de administración de empresas, sino que entra a jugar la temática de los medicamentos, y también ahí está enmarcada la parte de la geopolítica. ¿Cómo nace la idea de realizar este proyecto, profe Gutiérrez? Bueno, muchas gracias Roger por la invitación. El proyecto tiene un origen en inquietudes académicas y de contexto que presentaron el doctor Manrique como director de investigaciones, en su momento el jefe del programa Oscar del Río, y mi persona, en tanto la manera como se estaban dando los movimientos de las enfermedades en el mundo, cuando se habló un poco de las enfermedades de la fiebre del pollo o del cerdo incluso, entre otras, hoy que posiblemente podrían compararse con el tema del Zika y demás, o el chikungunya. Vimos como una oportunidad de mirar qué es lo que estaba pasando realmente con el ciclo de las enfermedades. Importante porque somos tres profesionales en distintas áreas: químico, farmacéutico, un administrador de negocios y un economista. Y ahí se dio la posibilidad de plantear el proyecto de geopolítica farmacéutica enfocada a la empresa, la economía de los medicamentos, pero también al sector público, al sector del Estado, de hacia dónde estaba apuntando eso. En concreto fueron 4 objetivos específicos. Ya el primero, pues, en términos generales es relacionado con todos esos sectores, pero reconocer cómo está constituido, quiénes trabajan en ello, cómo se toman las decisiones y realmente hacia qué perfil gira el mundo de los medicamentos, con muchas sorpresas, porque realmente no es la imagen que vemos de las compañías que nos ofrecen medicamentos, sino que detrás de eso hay otras cosas, que es el papel que mira la geopolítica en particular. Sí, el profe, sorpresas, como que, ¿qué tipo de sorpresas encontraron? Realmente es un sector que está fuera del sector salud, o sea, los medicamentos no hacen parte del andamiaje de la estructura de salud. Está cooptado particularmente por banqueros, firmas como Chase Manhattan, JP Morgan, Citigroup. Muchos bancos son dueños de las firmas que conocemos como Merck, Pfizer, GlaxoSmithKline. Entonces, realmente, desde el punto de vista económico, cuando uno se encuentra con, algunos le llaman a eso carteles, pero cuando uno se encuentra ese tipo de estructuras, ya hay que negociar. Ahí no implica tanto el concepto social de la salud o del medicamento para reparar un daño, sino que hay que entrar a negociar. De pronto lo que está haciendo el ministro Alejandro Gaviria es lo sensato. Él generó una ley alrededor del tema de medicamentos, pero él sabe que no es vía ley, esto es negociar. Y con ellos es así, por su principio, pues, mercantil y de negocios. Entonces esa es la principal, o la más, entre otras, pues, pero esa es como la más crucial. Con el sector de medicamentos se negocia, no se adquiere, por eso ahí no funciona el principio de oferta y demanda. En salud hay que tener mucho cuidado con ese concepto, lo he comentado con el profe David Quevedo, que mucho cuidado que en salud se cree que todo es oferta y demanda. Si eso fuese así, hubiese acceso y hubiese oferta de salud y no la hay, aquí y en muchas partes del mundo. Profesora Dina, con lo que acaba
contarnos del profesor Jair, ¿qué opinión te mereces o qué piensas acerca pues, de estos portafolios que son los que prácticamente dominan el mercado global? Miren, en geopolítica hay un proceso de transformación. Para poder como contestarte esto, quiero ubicar primero un inicio de una geopolítica con unos conceptos imperiales de extensión de territorio donde se relaciona política y espacio. Eso después evolucionó hacia el entendimiento del espacio vital y todo lo que utilizaron los nazis para todo su proceso de invasión. Y más adelante estaba la Guerra Fría, toda la expansión del comunismo y la geopolítica se enfocó casi que en ese espacio de esa guerra. Pero ya hoy encontramos una geopolítica diferente, es una geopolítica que ya no está directamente en la relación con los estados solamente, sino como lo dice el profesor Jair, es con las fuerzas del mercado, con unas empresas, con unas organizaciones multilaterales, internacionales, que empiezan a jugar ahí un papel. Entonces, cuando él habla de negociación, tiene razón. Antes, digamos, el gobierno nacional podía pensar en cómo planear su seguridad en términos médicos, de farmacología, de toda la seguridad en salud, pero ahora todo eso lo tiene que negociar internacionalmente y ya no solamente con otro estado, ya entran otros entes no estatales con los que hay que negociar, donde está todo lo que dice el profesor Jair. Y el asunto geopolítico ahí clave es la seguridad. O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno nacional? Necesita tener que su espacio vital sea seguro, que haya posibilidades de nutrición para sus habitantes. Pero aquí el tema de salud ya empieza a ubicarse en los primeros peldaños de los intereses internacionales y esa negociación se vuelve cada vez más difícil porque ya la negociación es con muchos actores y detrás de esos actores hay otros actores que muchas veces no se conocen. Entonces, en ese sentido, se habla ahora de la medicina geopolítica y eso es algo que desde el 2008 más o menos viene tomando mucha fuerza por la seguridad. ¿Nos podría contextualizar esta medicina geopolítica? Sí, bueno, cuando terminó la Guerra Fría y se dieron cuenta que había muchas armas bioquímicas en la Unión Soviética, después hubo el ataque con el gas, el sarín, con el anthrax, se creó un sistema de seguridad internacional pensando en prevenir todos esos asuntos. Y ahí es donde ya David pues me podrá como ajustar un poco la parte de las industrias farmacéuticas. Los gobiernos empezaron a adherir a esas industrias farmacéuticas a su política y el enfoque era hacia la prevención de riesgos de bioterrorismo. A esto se le suman asuntos como el VIH, el Zika, tantas epidemias, y se empieza a mirar el asunto de salud más como de seguridad nacional. Y en ese sentido, ya la medicina, como ya pasa a ser un asunto de seguridad, ya sube el escalón, ya no es solamente el interés por la salud de la comunidad, y que eso no se pensaba en la medicina como geopolítica, hoy en día sí, porque es parte importante de la seguridad de los nacionales. David, en este caso, por ejemplo, todas las variables que intervienen en estos procesos, de una u otra forma atentan contra la calidad de los medicamentos, o sea, están por encima de los intereses de estas empresas multinacionales antes que el producto en sí, o cómo es esto, o manejado éticamente toda esta parte de los medicamentos. Sí, el asunto con eso es absolutamente agresivo, ¿sí? Porque realmente lo que hacen las farmacéuticas es propender por un interés, una rentabilidad propia. Yo realmente, pues siendo muy claro y por lo que uno ve y las denuncias que han hecho muchos
muchos médicos incluso, tanto en Inglaterra, en los Estados Unidos, cuando hablan de los medicamentos, yo también, cuando hablan de que se crean medicamentos supuestamente sobre patentes nuevas, sobre patentes anteriores, y realmente no es un medicamento de innovación, simplemente le hacen una adición molecular que realmente no incide realmente en la acción farmacológica o terapéutica, y lo lanzan como un medicamento de innovación, y eso es falso, y eso está demostrado hace mucho tiempo. Realmente las farmacéuticas son empresas, y ellos ¿qué hacen? Producen un bien y un servicio, ellos no venden, ellos no piensan realmente en el beneficio de ese usuario final que es el paciente. De hecho, por eso tenemos el problema que hay en el país en este momento con la falta de acceso a los medicamentos, y por eso vemos las demandas que con Sabia, que con Comeva, que la EP, con todas las EPS. De hecho, en la personería de Medellín se están recibiendo más o menos 400 tutelas diarias de cuenta de medicamentos. ¿Por qué? Porque resulta que como hay, por la falta de esa negociación que menciona el profesor Jair, entonces ¿qué pasa? Muchos medicamentos no se tienen en stock, sino que se manejan dependiendo de qué, de esa oferta, de esa demanda y de los costos. O sea que hay medicamentos, por ejemplo, como los hemoderivados, por ejemplo, para pacientes hemofílicos, medicamentos que hay en instituciones que no se pueden dar el lujo de tenerlas, digámoslo así, por un stock de acuerdo a lo que necesite, sino que tenemos que esperar que surja la necesidad para poder hacer la adquisición del medicamento, y eso conlleva una importación, si es del caso. Entonces, ¿qué pasa? A partir de la industria ha generado unas excusas, digámoslo así, para justificar esos precios exorbitantes que por lo general los países en vía de desarrollo muchas veces no pueden pagar, o si pueden pagarlo necesitan un tiempo para tener la posibilidad económica de adquirirlo, y se excusan en estos precios simplemente en que gastan la mayoría de su presupuesto en publicidad, ¿sí? Porque eso es cierto. Tú miras aquí solamente lo que ellos utilizan en la promoción de un analgésico, de un antipirético, analgésico, eso es un infierno de plata, ¿cierto? El problema es que ellos priman es cómo llegan, cómo lo que invierten supuestamente en investigación, desarrollan una molécula nueva, pues que alrededor de eso también hay otros asuntos muy complejos pues que mirar. Pues que yo sé, es cierto que de 30 o 40 moléculas que diseña un laboratorio, a veces solamente una es eficaz y eficiente, es la que desarrollan y finalmente patentan y llevan al mercado. Pero eso se volvió, como vuelvo y te digo, una excusa para generar todo este embrollo que se generó en el mercado a partir de la salud que se mercantilizó, y el acceso de los pacientes se mercantilizó. Entonces sucede que no, va un paciente a una EPS, necesita el medicamento, no, es que no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprarlo, hay que esperar un mes para que llegue. Vos un paciente con una enfermedad, por ejemplo, huérfana, que es una de las enfermedades más complejas ahora, que son enfermedades raras, y casi nadie invierte en enfermedades raras. ¿Por qué? Porque la mayoría de las enfermedades se dan en estos países en vía de desarrollo, y lamentablemente es cierto, a la farmacéutica no les interesa los países en vía de desarrollo, sino los países que tienen un poder adquisitivo con qué pagar por esos medicamentos de alto costo y pagar por marca. Entonces viene el otro embrollo, que es el medicamento genérico, que es lo que surge ante el costo alto de la molécula original. Se generan copias de la molécula original, pero entonces viene la lucha. Entonces la gente, lo genérico sí es igual de eficaz o es equivalente al comercial. Eso es otra pugna que se ha dado ahí. Entonces bien, entonces el medicamento de marca, entonces hay que importarlo, ¿cierto? Y tiene unos costos en ese trayecto de esa importación, y finalmente la adquisición y la dispensación final. Cambia el genérico, como sucede en nuestro medio, que tenemos varios laboratorios de genéricos, que incluso algunos han llegado al punto de ser comprados por empresas extranjeras. Podríamos hablar del caso de un laboratorio muy prestigioso nuestro, que era Genfar, que se vendió por una cantidad
tal que ni siquiera en los medios se publicó, se dijo realmente cuál fue el costo de la venta. Entonces, ¿qué sucede? Entonces viene aquí la lucha. Entonces, ¿qué dicen los de marca? No, los genéricos no sirven, porque si yo digo que el genérico, a pesar de una molécula de copia, es tan bueno como el que yo produzco, entonces me daña a mí también la posibilidad de generar ingresos. Entonces, mira, pero entonces todo ese ordimbre mercantilista se olvida que el paciente, y qué tal, y lo podemos ver, la cantidad de tutelas, como menciono, de problemas que hay, de pacientes que incluso se mueren porque simplemente en todo ese trámite, en todo ese tejido de la demanda de la tutela, que hay que esperar, que entonces la respuesta, el desacato, el paciente está desatendido, no puede usar el medicamento, no lo puede adquirir. Entonces obviamente, ¿en qué viene eso? En la pérdida o del restablecimiento de la salud y por ende en algunos casos de la muerte, ¿cierto? Entonces yo pienso que hay un asunto más que del orden de lo mercantil, es de lo bioético y lo bioético en relación a quien produce el medicamento y al usuario final, y qué papel desempeñan los estados o han venido desempeñando a partir de sus políticas para que haya esa accesibilidad y esa eficacia y esa eficiencia de esos medicamentos. Perfecto, les aclaro pues a los invitados que pueden interpelar en cualquier momento, no hay ningún orden establecido. La idea es como debatir y hablar sobre todo este tipo de temas que están surgiendo. Profe Jair, hay algo que me llamó la atención es que en el proyecto ustedes hablan de impacto. Dentro de los objetivos hablan del impacto de la industria químico-farmacéutica internacional en la economía de la salud en Colombia. También hay otros objetivos específicos, pero ¿cómo lograron medir el impacto? O sea, cuantificar cómo de una u otra manera estas industrias afectan la economía de salud de nuestro país. ¿Cómo palparon eso dentro de la investigación que realizaron? De suerte que el COMPE 155 reciente de 2013-2012 recoge precisamente esas inquietudes de cuál es el impacto que genera el instrumento, la estructura farmacéutica en un país. Pero eso ha sido un llamado que también la OMS le ha hecho a la OMC, o sea, la Organización Mundial de Salud se lo ha hecho a la Organización Mundial de Comercio, que trabajen juntos. Porque la verdad, y desde el punto de vista de la teoría y de la misma evidencia, cuando uno trabaja con cárteles o bloques de industrias, hay que negociar con ellos, ahí no funciona la política farmacéutica. Reitero lo que decía ahorita, que la misión del ministro, aquí juzgamos por carreras, él es ingeniero con formación económica, pero independiente de eso, la tiene clara en cuanto a que con los farmacéuticos hay que hablar. Ellos no van a interpretar otra cosa de qué necesitan y qué les enviamos. Implica, vuelvo y reitero, que el sistema de salud colombiano, como en muchos otros países, está totalmente fragmentado. Cada uno lo cooptó, como dice el exministro de Hacienda Edgar Rivis, del presidente Belisario Betancourt. Esto está cooptado, entonces cada uno habla desde su punto de vista y hay que entender entonces que en esa cooptación el sector no está. Entonces la OMS le dice a la OMC, bueno, le dejamos que navegue en sus perfiles, en sus intereses, pero díganos cómo realmente mejoramos el proceso en cada país. Ya lo que se haga en términos del tiempo que una persona termine o padezca una enfermedad o una situación, un trastorno, eso ya hace parte pues, del sistema pues, de salud en cuanto a la medición de la relación medicamento versus transferencia y tratamiento del paciente, pero en Colombia no se ha hecho eso, por eso es que la idea del proyecto es que debe continuar y pegarnos a ese COMPES 155 que reclama precisamente que cada departamento, un COMPES es una política nacional, perfecto, pero con su carácter territorial, los 32 departamentos mínimo deben tener su propia política farmacéutica, no solamente por la condición tropical, sino porque cada región es diferente y se enferma de cosas diferentes. Entonces, a eso estamos apuntando, la continuidad y de una vez quedar tranquilos. Ya el profe David lo dijo muy claramente, aquí los laboratorios colombianos tal vez quedará uno. Pues propio sí, creo que queda uno, que uno o dos de pronto, porque de hecho el otro porque ya todos han sido adquiridos por firmas extranjeras. Eso es la explicación básica de la economía. Es tan bueno el negocio, hablábamos ahora de eso,
que yo lo que hago es comprar otra empresa, ni siquiera por competencia, sino por negocio. Ahí no funciona la competencia, es negocio. Entonces, esa es la continuidad, debemos continuar ahí. Es un trabajo que llegó a buena hora. Yo pienso que los mejores trabajos nacen de esas informalidades todavía, pero que debe continuar, no se limita solamente al impacto académico investigativo. Nos vamos a hacer una pausa, pero antes les voy a plantear como una pregunta a través de la conversación que hemos tenido. Y es entonces, estas variables de las que hemos hablado, pueden ser o son el factor clave de la crisis de la salud en Colombia, o hasta qué punto uno podría ver un porcentaje de impacto negativo de estas industrias en la salud de nuestro país. Ya regresamos. Regresamos nuevamente a este espacio para divulgar el conocimiento de la universidad. Hoy estamos con la serie de programas dedicadas a la investigación con 3 invitados. El profesor Yair por el área de la Facultad de Ciencias Administrativas, está el profesor David Quevedo, que es del Departamento de Humanidades, pero dicta clases de Historia de Medicamentos, y la profesora Gina Rolvérez por el área de la coordinación del programa Geopolítica, que de paso sea un programa que se está impulsando y próximamente estará dando comienzo. Yo les había dejado en la mesa una pregunta, y es porque generalmente uno de una u otra forma siempre está rodeado de estas problemáticas. Por ejemplo, en los medicamentos, por ejemplo la lírica, que no voy a mencionar la EPS, pero realmente es una lucha terrible por conseguir ese medicamento. Ese medicamento, no vamos a decir laboratorios ni firmas extranjeras, pero realmente es un poco costoso, y eso es una lucha diaria que uno le toca ver a la mayoría de las personas, y esto es tan solo un ejemplo. Entonces, por eso les lancé la pregunta con la crisis de salud que vivimos, que si todo esto que hemos hablado hoy tiene que ver también, y en qué porcentaje podríamos decir, con la crisis de la salud. ¿Quién quiere arrancar? Dina. Pues yo pienso que esa crisis de la salud, yo la veo como algo global. Pienso que en esa crisis de la salud, si bien ahora hablamos de que la geopolítica ya no está limitada a los estados, y ya otras organizaciones las que entran a jugar ahí un papel importante, es el Estado el llamado a proteger los intereses nacionales. Entonces ahí es donde piensa uno en cuando hace falta un medicamento, qué tan poderoso es un Estado para poder decir, hay esta epidemia, hay esto y este medicamento se necesita, quitamos la patente y lo hacemos. Eso está por ley, pero yo tengo entendido que los TLC se están limitando la posibilidad que tienen los estados de hacer eso. Entonces mira que si hay una epidemia nacional y en el TLC está que esa limitación, no puedes ejercer ese derecho internacional a tomar la patente y poder salvar a tus nacionales. Es un problema de seguridad nacional. Y no yendo más lejos, eso no ocurre solo acá. Yo recuerdo un caso muy sonado que les estaba comentando ahora, de un medicamento muy importante para algunos efectos del SIDA en Estados Unidos, y una empresa la compró y al siguiente día creo que subió el 5.000%, pues pasó como de $17 a $700, pues era una cosa crítica. Entonces los pacientes que ya tenían que tener ese consumo permanente de las drogas se quedaron sin eso. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Quién puede intervenir ahí? A ver, eso es cierto, sobre todo mencionas un rango de medicamentos como los antirretrovirales, que son medicamentos obviamente para contrarrestar los efectos del retrovirus del VIH y que son terapias de sostenimiento, terapias crónicas, pues. El VIH es una terapia que te sostiene, no te vas a curar de eso con los antirretrovirales, mantienes tu carga viral estable y evitas pues que eso te inmunosuprima y te genere otro tipo de enfermedades pues conexas a eso. Eso es cierto, los antirretrovirales son los medicamentos que más ingresos dan en este momento a laboratorios muy conocidos, de la talla de GlaxoSmithKline
y en su momento creo que existe Pfizer y otros laboratorios, y de hecho de ellos se producen genéricos ya. Pues. El problema ahí grande con eso, pues yo luego veo que allá contuvieron eso, lograron darle contención a eso, porque pienso que en los Estados Unidos el presidente Obama, muy preocupado por el asunto del aseguramiento y el acceso a la salud allá, que es una cosa muy agresiva, y donde lo que es la seguridad social no es para todo el mundo, y hay por ahí un video, una película, un documental que me parece un excelente ejemplo del comparativo de lo que son los sistemas de seguridad social en el mundo, que es el que hizo Michael Moore sobre Zico, que muestra que la inefectividad o la falta de acceso es un asunto de conciencia social y política, y no de falta de recursos, porque muestra pues cómo otros países del mundo pueden asegurar el acceso a esa seguridad social, incluso subsidiada por el Estado en mucha parte. Pero es porque, o sea, aquí en el caso nuestro, lo retomo, todavía no entendemos el derecho a la salud como un derecho universal, inalienable, que no se puede comercializar, no se puede transgredir, no lo puedo manosear de la manera como lo han hecho acá. Entonces no hay dolientes, entonces falta es como realmente sí, puede que haya políticas, pero políticas que a la hora de la verdad pues no son ineficaces, porque yo puedo tener una política escrita y redactada, pero si no la puedo concretar, si no la puedo llevar a la materialización en el servicio como tal que le presto a las personas, pues se vuelve simplemente otro papel más escrito. Entonces pienso que ahí el problema del acceso es a los medicamentos que hacen parte de la salud, porque es que yo pienso que por lo que uno ve en todo el convulso sistema de salud nuestro, que está en una crisis y que pienso que cada vez va a ser peor, esto no va a mejorar. ¿Por qué? Porque todavía el área de la salud está disgregada. Entonces hablamos de los facultativos por un lado, entonces los anestesiólogos por un lado, entonces los farmacéuticos que han sido relegados y no han sido reconocidos realmente como integrantes activos del sistema de salud, y que tienen un papel preponderante, importante, relevante dentro de ese acceso a esa terapia medicamentosa que es prescrita por el facultativo. No hay una conciencia real de ese papel. Entonces por eso muchas veces la salud solamente es el acceso al servicio. Listo, yo te doy un servicio, una imagen diagnóstica, te doy una prescripción, te hago una intervención quirúrgica, pero obviamente de eso deviene ¿qué? Una terapia de restablecimiento de esa intervención inicial. Entonces está el medicamento, ahí viene el escollo, porque muchas veces del proceso de salud se coarta y ahí queda estancado. ¿Por qué? Porque el medicamento todavía no se está considerando ni se le da el papel que debe tener dentro de el proceso de tratamiento y restablecimiento de la salud. Entonces pienso que el problema ahí es por un lado, de reconocimiento de un derecho universal y de conciencia política para generar mecanismos que ayuden a que haya ese acceso, independientemente de las negociaciones, de los intereses económicos, porque hay que hacerle barrera a eso también. Hombre, ¿cómo así? Entonces nos vamos a quedar toda la vida dependiendo de unos monstruos mercantilistas, llámese europeos, norteamericanos, del orden donde vengan, porque también son suizos, hay laboratorios suizos, hay laboratorios en Asia, hay laboratorios en todas partes del mundo. Entonces no podemos sujetar el bienestar común y público a un derecho que es de todos, a lo que otros quieran o no suministrar o vender, y que nos sujeten a un precio que ellos quieran o no. El procurador hace 2 años tuvo la posibilidad de estar 1 año y medio en Japón, y a su llegada dijo algo que me preocupó mucho sobre el gasto en salud en Colombia o el sistema de salud. Él hablaba que nosotros superamos 4 veces el presupuesto japonés, de 40.000 millones de dólares colombianos a 10.000 japoneses. Estamos hablando de que ellos son 3 veces la población colombiana. Puede que tengan un nivel de vida mejor, pero nosotros estamos gastando mal, o estamos gastando donde no es. Eso es lo que llama focalización. Es decir,
todavía, como dice el profesor David, es cierto, no sabemos en dónde hacer el mayor esfuerzo. Se ha creído que pauperizar a los trabajadores de la salud, bajos salarios, dejarle toda la carga a la IPS, o sea que aquí lo que hay es una macrocefalia del sistema, donde se cree que lo sustancial está en el recurso y no en el enfoque del recurso. Acá, y esto ya es por médicos, se dice que no se ataca la enfermedad, o se ataca la enfermedad, no la prevención. Se habla mucho de la prevención, pero se deja más canto a la bandera ese discurso. El tema es que en Colombia, si uno mira a todos los actores, aquí el gasto supera la media inclusive en muchos países desarrollados. No solamente por vocación del recurso público que se utiliza, sino el desembolso privado que hace la persona para mejorar la salud, porque sigue siendo un bien que nadie es capaz de reemplazar vía precios. Por eso es que ese cuento de que es oferta y demanda no es verdad. Esto no es un alimento, esto no es un cuaderno, esto es un bienestar de la persona, por lo tanto no hay precio, la gente querrá más. Pero como decía la profesora Dina, le cabe al sistema de salud, en este caso en cabeza del ministro, disponer ese recurso y traer los medicamentos. Hay varias opciones, su diálogo con las universidades se ha tratado, ha sido difícil, que tienen facultades de química que empiecen como a entrar en esa dinámica de la producción o el reemplazo para ese acceso, o que hagan, porque también podemos entrar en lo que llaman la frugalidad. Hablamos mucho del sistema y el sistema todos los días hundiéndose, como dice el profesor David. Ahora, hay un asunto que sí quiero aclarar con una anotación que decían ahora. Lo que pasa es que cuando uno compra una compañía, hay que recordar, como que señala la profesora Dina, que no se transfiere activos, sino lo que se transfiere es conocimiento, y uno de los conocimientos es lo legal. Yo me imagino que esas compañías en ese tránsito, cuando se adquirió una frente a la otra, se revisó cuál era el punto, o sea, en qué momento se iba ya a terminar una patente y había que liberarla ya en términos comerciales. Eso es delicado porque todavía creemos que la compra y venta de una empresa simplemente sugiere un recurso, recibe una acción y ya no. Tiene un trámite muy delicado que es deudas, activos y demás, y en este caso de salud está en juego es la patente. Entonces, y lo que también señala la profesora David es importante. Nosotros, Obama quería un sistema como el colombiano, un sistema ID, que es ayuda, un tipo SISB, y un sistema pues propiamente ya de salud, porque ya no hay. Pero la preocupación que se está fraguando es, y aquí lo dijo el presidente Uribe alguna vez, que era que por ejemplo el recurso de la cesantía se utilizara también para inversión en medicamentos. Yo no lo vi mal, es una alternativa, es una opción que tiene la gente, porque realmente para vivienda y educación no necesariamente es un recurso libre que se puede destinar. Pero hay que tener cuidado con lo que señalan aquí en la mesa, que es muy interesante, de qué pasa cuando las compañías adquieren a otras. O sea, cuál es la negociación ahí. Pero la negociación no es que te compré, es que patentes se acaban. Entonces es negocio, porque yo la puedo dejar terminar. Yo digo que se termine y yo arranco con la mía. Ahí se disparan los precios. Eso es muy común en los negocios. Y eso hace parte de la que llaman la teoría del cartel. Cuando hay cartel no hay empresas, sino que cada uno se ubica, es un subastador, como cuando uno va a una subasta. Yo ofrezco más para sacar a este. Eso es lo que funciona en el mercado de salud. Y ya para terminar esa parte, reitero, hablar de sistema de salud en Colombia, nosotros tenemos un artículo precisamente con el doctor Rubén Rubén Restrepo, que habla precisamente que aquí no hay sistema de salud. Es que un sistema funciona por naturaleza y aquí no funciona, entonces no hay sistema. Profesora Dina, hablando un poco de esto, es posible que debido a las políticas globales, de pronto Colombia pueda adoptar algunas internas que blinden un poco toda esta problemática. ¿Hay alguna forma legal para protegerse un poco de todo este monopolio? Pues mira, yo de la parte legal no sé, lo que yo sí veo internacionalmente es que este tema es un problema para todos. O sea, en este momento no hay claridad, como no lo hay con muchos otros temas, con respecto a la legalización de los asuntos, al derecho internacional. Hay una desorganización. ¿Por qué? Porque estamos en un reacomodamiento.
que la sensación que está totalmente desprotegido los países muy a desprotegido. merced de... Depende todavía de qué tan fuerte sea el Estado. Mira, hay lo que decía Ari ahorita, en Estados Unidos lograron frenar ese asunto, pero en un Estado débil eso no se puede frenar. Entonces todavía hay un sistema, allá, digamos en Estados Unidos había todavía un sistema fuerte que blindara y protegiera a la gente que necesitaba ese medicamento. En otros países no lo hay. Entonces en este momento es un asunto más de política, no hay como pertenecemos a una organización y esa organización va a proteger toda la salud de todos los países, eso realmente no existe. Se ha tratado, pero estas organizaciones finalmente lo que hacen es como el caso de la ONU, ¿sí? Pues yo pongo sanciones, pero ¿quién obliga a qué país a hacer algo? ¿Y quién obliga a qué empresa a hacer algo? A veces es más controlable dentro del territorio, pero dentro del territorio tenés que tener un Estado muy fuerte. ¿Qué opinas de eso? Vean, yo creo que el problema grande aquí nuestro, el problema es que el Estado en su ineficiencia le entregó la salud a los particulares, cuando el Estado entre sus deberes constitucionales es preservar la salud de sus ciudadanos como un derecho. Entonces, cuando yo le entrego la salud de todos a personas que finalmente ven la salud como un negocio, porque cuando en un comité técnico-científico, en una EPS, miran la viabilidad o no de aprobar un medicamento para alguien en el orden de que cuánto nos va a costar, o qué vamos a ganar, estoy mirando la salud del otro, la necesidad del otro como un negocio, y eso no debe ser así. El problema es que los asegurados, los prestadores de servicios son negocios. Entonces el Estado, ¿qué hizo? Se desvinculó de esa responsabilidad. Tengan ustedes, administrenme en esto y yo les doy plata. Y mire qué pasó, no vamos muy lejos, mire el caso de Salucó, sí, y de otras EPS. ¿Por qué? Porque es que yo no puedo delegar en otros una obligación que es propia, inherente a mi condición de Estado y que debo preservar los derechos y deberes de esas personas a quienes yo debo proteger, como mencionaba la profesora Dina. Entonces yo pienso que aquí el problema es de, yo diría, pues eso pues, puede ser muy utópico y de pronto pensar en volver a eso, que el Estado en algún momento volviera, pero de manera eficiente, a empoderarse de dar la salud a sus ciudadanos, de volver a retomar eso. En el escenario actual es muy difícil, porque ya hay un problema, eso sería devolverse y generar otro problema. El asunto ahí yo me pregunto, si en otras partes del mundo, con dificultades y complicaciones, se puede garantizar ese aseguramiento y ese subsidio incluso a la salud, porque yo lo sé y muchas personas lo saben que lo hay. No, y de pronto no será perfecto, pero lo hay. Hombre, ¿por qué en un país como el nuestro, que a pesar de que tiene tantas dificultades, tiene tantos asuntos que resolver, ¿por qué no es capaz y que tiene los recursos? Para que son recursos que no se han utilizado bien, que eso es otra cosa. Los recursos aquí siempre los ha habido, pero se han malversado, se han ido donde no se tienen que ir, entonces tenemos el problema que tenemos. Entonces, es una discusión que tardará mucho tiempo y tal vez eso demore mucho tiempo en solucionarse, pero bueno, hay que seguir pues debatiendo y pensando el asunto a ver a dónde llega. Profe Yair, vale la palabra también y le dejo también otra, más que preguntas, que nos cuente un poco, porque dentro del proyecto hablan de la entrega o un producto que ustedes generarían en el proyecto sería un modelo de la industria químico-farmacéutica para la economía de salud en Colombia. ¿Nos puedes explicar un poco cómo sería ese modelo ideal, por así decirlo, para el sector de Colombia? A ver, lo que pasa es que las letras son números y son intenciones. Normalmente la economía ha perdido ese ejercicio de modelar, y no me refiero a programar, sino a entregar claramente qué es lo que quiere señalar. La economía se ha vuelto un poquito retórica, y en eso no puede caer una ciencia que tiene dos elementos, es técnica pero también es social.
Nada menos ayer el profesor Germán Umaña, tiempo si no estoy mal, o en el portafolio corrijo, hacía una alusión precisamente a la formación macroeconómica, que él es economista, ahora es rector creo que de la Distrital, y decía, hombre, pues que lo más fácil de uno ser macroeconomista porque prácticamente es sentarse, es una apología un poquito discursiva y crítica al actual ministro Cárdenas, la cual yo la apoyo esa crítica. Hay sectores muy fáciles en el discurso económico, pero cuando uno ya está en la microeconomía, el tema es, bueno, ¿cómo se entiende ese ejercicio con los datos y la información que hay? Claro que vamos a modelar, claro que vamos a entregar un escenario de simulación. Nada menos le cuenta al profesor David que me encuentro con que la Facultad de Medicina del CES tiene un programa, un espacio virtual de precios y medicamentos. Me llamó la atención porque nosotros estamos interesados también en ese ejercicio. Pero queremos, dentro del evento que se va a hacer de la Facultad de QF en agosto, si no estoy mal, internacional, presentar ese modelo, ese acercamiento de qué podría ser la política farmacéutica. Son 3 momentos. Primero, coger el COMPE 155 y volverlo dialógico, transferible, o sea, que la gente entienda qué quisieron decir ahí, porque como decía el profesor David, eso es política pública, hay que explicarle a la gente. Segundo, elevar eso al carácter de la función, o sea, operativizar eso, en términos castizos, ponerle ecuaciones. Y tercero, si alcanzamos y si es posible, pues pegarnos de datos a ver hacia dónde llegamos y de ahí postular el modelo. Por eso insisto que el proyecto debe continuar, ya cumplimos en el rigor de conciencias y lo académico, pero falta ya la propuesta, inclusive el grupo está, ya se hizo ya algún acercamiento con la asamblea departamental en algún momento dado, para que el departamento, inclusive se habló de una alianza con la Universidad de Antioquia, nos reciba y nos permita plantear la política farmacéutica en el departamento de Antioquia, que es un deber, es un COMPES. Entonces estamos en esa, ya los términos de la investigación se acabó, pero los términos de la propuesta no. Seguimos con la idea de que este año se entregue ese modelo, se simule y se plantee cuál sería la posible opción para el departamento de Antioquia, con la opción de que se ha hablado también a través del jefe de programa de QF Química Farmacéutica, Diego Rojas Baus, de acercarnos por la ascendencia que tenemos con la Universidad del Atlántico, con la cercanía que tenemos con Bucaramanga y de mi parte con la cercanía que tengo yo con el rector de Varela de la Universidad del Valle y la misma Facultad de Salud Pública de Univalle, que trabajemos de una manera de sintetizar y entregar ese modelo replicable a esos 4 departamentos, Bucaramanga, Santander, Atlántico y nosotros y Valle, a ver a qué llegamos. Pero esa es la apuesta, o sea, por eso sí es medible y mostrar realmente al sistema si estamos o no, porque cuando uno modela o programa o maneja datos y es donde empiezan a extraer cositas, bueno, realmente esto sí sirvió o no sirvió, más allá de las intenciones, como decía el profesor David, de la política pública, que es el COMPE 155. Para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos está terminando, me gustaría solicitarles como una conclusión general y qué están haciendo las facultades en este momento en ese trabajo interdisciplinario, porque sé que en la Facultad de Derecho están armando el grupo de investigación, el relacionamiento que han tenido con... Por eso también pues está aquí el profe Jair para mostrar como ese vínculo que se está realizando. Entonces me gustaría que comenzáramos con usted, profesora, y como para ir cerrando el programa. Mira, con geopolítica hay algo muy interesante. Geopolítica requiere conocimiento de todas las disciplinas. Pensando en eso, hemos creado un grupo de estudio, inicialmente la Facultad de Administración y con la Facultad de Derecho, de la cual pertenece el programa de Geopolítica, y ese grupo de estudio pensado en que estén las diferentes disciplinas. En este momento también participa el pregrado de Química Farmacéutica, y el propósito es precisamente seguir estas líneas, porque todos estos temas, y como el tema como este que estamos hablando acá, tiene que tener esa visión desde la geopolítica, desde la geoeconomía, para poder realmente entender el contexto y lo que está sucediendo. En este momento ya tenemos el grupo de estudio y estamos en el proceso de formalizarlo como grupo de investigación, y no quiere decir que sean estas facultades cerradas, no. Cada día estamos buscando con qué avance en el conocimiento nos relacionamos para
complementar esa visión desde la geopolítica. A ver, personalmente, pues, voy a mencionar, pues, yo independientemente de mi labor acá en el CES, yo pertenezco a un grupo de trabajo académico en política farmacéutica de la Universidad de Antioquia, con el cual hemos hecho algunos acercamientos con el profesor Jair y con otros integrantes del grupo de geopolítica, buscando pues aunar esfuerzos en torno a esa iniciativa que tienen ellos y mencionaba sobre de llegar a esas instancias pues, de orden gubernativo, departamental o municipal para generar una propuesta distinta, de pronto más eficaz a nivel local en cuanto a política farmacéutica. Pienso que hay que hacer, hay que darle la batalla a eso, a ver qué se logra y cómo se mejora el sistema, pero se puede hacer. Yo considero como conclusión que es importante que se aproveche ese espacio virtual que tiene y nosotros por pronunciarnos a partir precisamente de ese paquete, esa movilización que haríamos, permanentemente tener un espacio, no solamente en lo público, sino un espacio como este, en el cual dialoguemos cómo va el proceso, precio, sistema, comillas, lo de sistema, para dónde vamos, porque realmente mientras que el sector esté por fuera del sistema no puede definirse por completo que haya una responsabilidad o no. Uno es responsable de algo cuando está inmerso en el tema, pero en este caso el sector no está inmerso como tal, como decía el profesor David, a ellos no les interesa, no es de su incumbencia, para ponerlo más castizo, qué pasa con la salud colombiana. Entonces, lo primero que es avalar lo que hizo el ministro. Yo apoyo mucho al ministro Gaviria, porque está haciendo la lógica, está tratando de internalizar a los grandes emporios de esto para que comprendan qué es la salud en Colombia y cómo pueden contribuir. Tienen la opción de negar, como pasa en cualquier pregunta que uno le haga a una persona o a una institución, pero también tiene la posibilidad de que de una manera clara, con su perfil económico, también comprendan que las ganancias también se van desde el punto de vista, como dice el Pacto Global de la ONU, también se van, como decía la profesora Dina ahorita, también se devuelven por el impacto social que generen. Pues yo les doy de antemano el agradecimiento por haber asistido a esta pequeña charla. Este programa lo pueden escuchar en la emisora todos los miércoles a las 7 de la noche, pero también tenemos la novedad que hacemos el video y va a quedar alojado en el sitio del canal CES en YouTube, como para que las personas que nos estén escuchando puedan también buscar en YouTube canal CES o dar directamente en el sitio canal.ces.edu.co y van a encontrar ese conversatorio y otros conversatorios de proyectos de investigación y lanzamientos de libros para que sirvan como un acompañamiento académico a sus labores. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros.